Bien, entonces, ¿por qué va a ser atípico? Porque hay mucha gente que ahora no va a coger una especialidad por el hecho de cogerla, ¿vale? Porque antes la cogían porque decían, trabajo todo el MIR, porque hay gente que necesita, mucha gente necesita el dinero en ese momento. Cogen una especialidad o la cogían, trabajaban durante el MIR y hacían el examen. Pero ahora, este año, como les obligaban a dejarlas, va a haber mucha gente que no coja. De manera que va a haber muchas plazas con las que no se contaban de entrada que os van a dar. Primer criterio por el que el MIR este año va a ser atípico, la elección de plazas, porque los remires tienen que dejar la especialidad, ¿vale? Segundo motivo por el que va a ser atípica, 4.200 extranjeros, ¿vale? Casi un 50% más que el año anterior, de 3.000 a 4.200. El primer país es Perú, con cerca de 1.000 opositores, seguido de Colombia, con cerca de 500 opositores, seguido de la Dominicana, con 300 opositores, Argentina, con casi 200 opositores. De Europa hay muchos italianos, hay muchos polacos, y este año hay un japonés, ¿vale? Hay un japonés que ha hecho el MIR, y ha sacado buen número, ha sacado 1.200, ¿vale? Entonces, mirad, sabéis que hay una cosa que se llama el cupo de extranjería, ¿vale? De las 6.600 plazas, los extranjeros únicamente pueden optar a un 10% de ellas, ¿vale? Es un incordio para ellos, pero es un beneficio para el que no es extranjero, es un proteccionismo que se aplica para los médicos nacionales, que es lógico, por otra parte. Esto significa, no es un cupo reservado, ¿vale?, que es la pregunta habitual. Significa que si los 600 primeros son extranjeros y hay 600 plazas para ellos, como máximo, y del 1 al 600 son extranjeros, el 601 no coge plaza, ¿vale? De manera que con 4.200 extranjeros todavía pueden pasar muchas más cosas, ¿vale? De gente que no, por cupo cubierto, empiece a darte para cosas que no considerabas que puedan darte, ¿vale? Súper importante estos aspectos para intentar llevar un poquito más atrás la especialidad de lo que tenía entendido de entrada. El año pasado fue el más atípico de todos, Pediatría en La Paz, un 1.100. Eso es súper raro, ¿vale? Y este año va a pasar lo mismo. El tercer rasgo que hacía atípica la elección del año anterior y que se mantiene en este es la liberación del cupo de las especialidades quirúrgicas. Bien, ¿qué significa esto? Esto significa que a pesar de que hasta el año pasado era así, que por ejemplo, a pesar de que el hospital clínico esté formado para formar cirujano cardíaco, ¿vale? Y él dice, yo puedo formar un cirujano cardíaco, yo puedo formar 10 cirujanos generales. Por una parte dice la comisión de la especialidad, dice, vale, estupendo, pero en la Comunidad Autónoma de Madrid, a pesar de que hay 7 centros que forman cirujanos cardíacos, solo aceptamos 5, ¿vale? De manera que los 5 primeros que eligen cirugía cardíaca escogen alguno de los 7 hospitales y los otros 2 se quedan sin residente, ¿vale? Es decir, este hospital tiene R1 de cardíaca, R3 de cardíaca, R4 y R5, pero no tiene R2, porque hubo un año que se escogió otro antes, ¿vale? Eso es el cupo de especialidades, que aunque este hospital podía formar un residente más, la Comisión Nacional de la Especialidad y las autonomías dijeron que de las 7 que formaba la Comunidad de Madrid, solo pagaban 5, ¿vale? De manera que hay 2 centros que, a pesar de estar acreditados para formar el especialista, no lo forman. Y eso se liberó el año anterior. De manera que 7 cirujanos cardíacos en todo Madrid, sí o sí. De manera que el año pasado 10 cirujanos generales en el Hospital Clínico San Carlos. Se quitaron los cupos, de manera que un montón de especialidades quirúrgicas con las que nadie había pensado, de repente te empieza a dar plaza, ¿vale? Eso es otra cosa que se produjo el año anterior y que se va a volver a producir este año. Bien. Mirad, sobre la ciudad o la especialidad, yo creo que debe primar la especialidad. Creo que debe primar la especialidad.
Y luego cada cual que tome la decisión que considere. Mirad, la especialidad es sumamente gratificante como para poder irte fuera de tus fronteras, de tu ciudad, si no te da, y conocer a gente nueva. Tened en cuenta que, por ejemplo, en este hospital o en cualquier hospital grande, cada año entran 100 residentes. 100 residentes que empiezan una vida de nuevo, que empiezan a trabajar, que la mayoría se independizan y todo el mundo empieza a conocer gente. Y para la mayoría de la gente cambian de vida y renuevan amigos, ¿vale? De manera que no es un mal escenario y mucha gente viene de fuera. Madrid es un sitio de recepción de mucha gente, somos peores donadores, ¿vale? Barcelona lo mismo, y además Madrid, Barcelona o Sevilla son los sitios donde más tarde se acaba casi todo, porque hay más plazas, ¿vale? Pero bien, entonces yo creo que salvo que uno tenga dudas entre dos opciones, creo que debe primar la especialidad, porque incluso puede ser bueno salir de tu escenario, cambiar de aires, conocer otras personas, que si no lo haces ahora, luego no lo vas a volver a hacer. Ya tendré tiempo de volver a mi ciudad. Ya, bueno, vale, claro, pero es que luego no me van a contratar. O sea, olvidaros de eso ahora, ¿vale? Olvidaros de eso ahora. Nadie sabe cómo van a estar las cosas de aquí a 5 años. Que a nadie se le ocurre empezar a pensar ahora en que cojo una especialidad u otra por cómo están las cosas. Para empezar, las cosas están infinitamente mejor que hace años, infinitamente mejor. Entonces, como cambian las cosas es radical. O sea, medicina interna era impensable hace 10 años. O hace 7 cuando yo escogí, porque estabas destinado a trabajar de médico en una ambulata, haciendo de médico de atención primaria o ni siquiera, o a trabajar en una urgencia ni siquiera con un contrato. Firmabas un alta de la Seguridad Social cuando entrabas y una baja cuando salías. Eran contratos de un día. Entonces era impensable. Yo a lo mejor hubiera hecho medicina interna en ese momento, que me encanta la interna, pero escogí una especialidad con un poquito más de proyección y que tiene medicina interna, porque me encanta mi especialidad. Entonces, uno no puede plantearse ahora cómo va a estar eso en el futuro, porque la vida da muchas vueltas. Mirad, los médicos españoles nos formamos aquí, que somos un sitio de Europa que mejor forma a sus residentes, y una vez formaditos, que cuesta mucho dinero al sistema formar un residente, mucho, cogemos y unos cuantos nos piramos. Porque España, a pesar de que os he contado que hemos subido nuestra nómina, y eso fue porque hubo una huelga en Cataluña, en la que dijeron basta ya, y pasaron de 6 euros la hora de guardia a 10 o a 12, hasta 18 un R5, y nosotros dijimos, nos sumamos a los catalanes, y poco a poco se fueron sumando todas las cosas. Por eso mi cambio de sueldo de R1 a R5. Y los adjuntos han pasado de ganar 10 euros la hora a 24, que dicen, qué bien, pero yo tengo un compañero mío de 60 años diciendo, joder, es que he hecho el canelo durante toda mi vida, ¿vale? O sea, tú te ves la cara de tonto que se le queda ahora. ¿Y por qué hacen eso? Porque la medicina tiene un poco que ver con el sacerdocio, ¿vale? Y con la vocación de hacer el bien, pero ya está bien, ¿vale? O sea, sí, hago el bien, pero págame, porque si no hago el bien en mi casa, ¿vale?